السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم a todos. Assalamu alaikum warahmatullah. Estamos a la espera de que aparezca el hermano Hisham y entonces le voy a introducir en el directo. Inshallah. Wa alaikum salam. Vale, tenemos aquí al hermano Hisham. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam, Abdullah. ¿Qué tal ¿Qué estás, tal? hermano? ¿Qué tal? Aquí estamos, alhamdulillah. ¿Tú qué tal? Alhamdulillah. Bien, bien, alhamdulillah. Aquí estamos confinados, pero bueno, con buenos ánimos y Poco a positividad. poco. Y poco a poco nos vamos a incorporar, inshallah, de nuevo. Espero que estéis muy bien, toda la familia y todos los hermanos que se están uniendo. Estén muy bien, inshallah. Muy bien todo. Pues nada, me alegro que estés bien, hermano. Gracias. Bueno, Gracias. la razón por la que hago estos directos, como mencioné antes, es por intentar tratar temas que están afectando mucho a la comunidad o que son muy relevantes, ¿vale? Muchos de nuestros charlas y eso a veces tocan temas teóricos y como que hay 3 o 4 temas que están afectando mucho y hay gente que está ahora mismo hablando sobre esos temas o tratando esos temas o aportando. Y entonces, dentro de cada uno de esos temas, pues se pueden compartir las experiencias que hemos tenido y en cierto modo, pues qué reflexiones hay sobre qué se puede hacer. Y sé que tú, hermano Hisham, estás ahora con el proyecto del español en las mezquitas. Y nada, quería preguntarte, bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que te motiva a esto? Porque tú no tienes dificultades para entender el árabe, pero tienes una conciencia de que existe este problema, lo cual es genial. Y quería saber qué cosas has visto que te han motivado a tomarte, digamos, tan en serio este tema. Bueno, Barakallahu fik, Bismillahirrahmanirrahim. En cuanto a la iniciativa en sí, es el cúmulo de una experiencia. Para empezar, una experiencia positiva en ciertos países anglosajones, sobre todo. Yo viví hace 20 años en Inglaterra y ahí, pues hace 20 años, en el 2000, 2001, etcétera, pues ahí ya se hablaba inglés perfectamente en las mezquitas, en el discurso islámico era casi íntegramente, completamente en inglés. Entonces nosotros aún andamos más de 20 años por detrás de esa experiencia, con la experiencia de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, etc. Eso sí, antes de pasar al caso de España, simplemente voy a arrojar un poco de luz porque ellos están tan por delante de nosotros, por varias razones, pero voy a mencionar 3. La inmigración tuvo lugar ahí muchísimo antes de la inmigración aquí en España, es decir, en Inglaterra, por ejemplo, la inmigración musulmana pues empezó especialmente con fuerza años 60, años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque musulmanes ya había.
La mezquita más antigua de Gran Bretaña es la mezquita que hoy en día se llama la mezquita de Abdullah William en Liverpool, y hay otras más antiguas también. Las traducciones del Corán son muy antiguas. Traducción, por ejemplo, de Pixel, Marmaduke Pixel, que es del siglo XIX. Entonces, hay un adelanto muy importante en ese aspecto. Lo mismo se puede decir de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, donde los musulmanes, pues en números importantes, llegaron muchísimo antes que en España, aunque España tiene una historia islámica, una historia de Al-Ándalus, etc. Pero bueno, nosotros estamos hablando del siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Aquí en España no hubo una inmigración en grandes números de musulmanes hasta el 98, 99, 2000, 2001 es cuando ya empiezan a llegar musulmanes porque hay una demanda de la mano de obra. Bueno, eso todos lo sabemos, todos lo sabemos. Lo segundo es, no en cuanto a números, sino en cuanto a, no voy a decir calidad, sino el tipo de inmigración. Aquí en España es mano de obra, gente que ha venido de muchos pueblos, del norte de África, de diferentes países, de Senegal, de Gambia, de Mali, de Pakistán, pero la mayoría no son personas que han venido para estudiar o para trabajar en, digamos, lugares o puestos de trabajo, digamos, de investigación, etc. Así es. Estados Unidos, Canadá y otros países reciben, sobre todo Inglaterra también, en gran número, recibe a personas que vienen a estudiar, vienen a trabajar como ingenieros, como abogados, como médicos, ¿no? Entonces, es lo que se llama la fuga de cerebros, brain drain, ¿no? La fuga de cerebros. Entonces, a los árabes que se fueron a Inglaterra, la mayoría ya hablaban árabe, de Egipto, de Jordania, de Palestina, Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al llegar al país no tienen el impedimento del idioma y empiezan a hablar directamente en inglés, un poco de árabe, un poco de inglés, mezclan ambas cosas, además de que ya había una conversión de muchos autóctonos, americanos, ingleses, etcétera, al Islam. Aquí en España, este fenómeno de personas que entraban al Islam eran fenómenos muchísimo más localizados, ¿no? Granada, algunas comunidades muy localizadas. Que España ha vivido una dictadura durante muchísimo tiempo y la única religión que se permitía es la cristiana católica, ¿no? Entonces hay cuestiones que nos distancian muchísimo. Yo, en Inglaterra especialmente, y mi contacto con otros lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, empecé a ver que tenemos mucho terreno por andar, por recuperar. Entonces, empecé gracias a esa experiencia, y porque también he estudiado cuestiones que tienen que ver con lingüística, con filología, estudié filología, entonces mi preocupación tiene mucho que ver con la lengua. Y empecé a preocuparme acerca de este tema. Mi discurso, aunque yo, alhamdulillah, puedo hablar perfectamente en árabe, porque yo soy nativo, mi idioma nativo es el árabe, puedo hablar en árabe, lo que pasa es que quiero adecuar mi discurso para que sea universal, para que llegue a todo el mundo. Hablo en español, la gente me dice, ¿por qué no das charlas en árabe? Digo, es que mi nicho, las personas que realmente me interesan son las que no hablan el árabe. Las personas que hablan el árabe es que tienen muchísimos recursos, ¿no? Tienen muchísimos recursos audiovisuales, de lectura, etcétera, etcétera. Leer el Corán en árabe, entienden los hadices. Los que realmente necesitan un poco de, bueno, desde un esfuerzo personal limitado, con unas limitaciones dadas, pero aún así, los que necesitan ese esfuerzo y esa información son personas que no hablan el árabe. De ahí, alhamdulillah, durante 10 años o más que he estado moviéndome en el ámbito de la da'wah, ha sido en español. Pero últimamente he visto y he llegado a la conclusión de que hemos llegado a una situación insostenible, porque cuando yo me inicié en el ámbito de la da'wah, aquí en España hablo,
En el ámbito de la dagua, pues hablamos hace 12, 13 años aquí en España, especialmente en la época de la universidad. Yo vine a España en el 2004, o sea que 2004-2005 es cuando empiezo a participar en este ámbito de la dagua. En esa época no había muchos jóvenes musulmanes. En esa época, de 6 años, habían venido sus padres a trabajar, sus familias no estaban en España, ¿no? Vinieron después con reagrupación familiar, etc. Muchos de los jóvenes aún no habían nacido o aún no habían crecido. Es decir, a lo mejor tenían 4, 3, 4 o 5 años. Es cuando ya tienen 20 años, 25 años, donde se plantea el problema. En aquel entonces no estaba planteado el problema. Estaban las mezquitas, íbamos a rezar, hablábamos en árabe en las mezquitas y el problema ni siquiera... Yo hablaba del tema porque lo veía desde otra perspectiva lingüística y yo sé que tenemos que universalizar el Islam y por un bagaje de haber vivido en Inglaterra y otros países, pues ese bagaje decía, oye, es que tenemos que hacer lo mismo. Pero es que al llegar aquí a España tampoco lo veía como algo no es que sea necesario, crítico. Hoy en día es crítico. Esas personas han crecido y hoy en día es crítico porque se ha roto, digamos, el vehículo de comunicación entre esos padres, esos abuelos ya, con sus hijos y sus nietos. Se ha roto porque algunos hablan solo árabe o rifía, es decir, amazigh, o otros idiomas. Hermanos de Pakistán hablan el urdu, los hermanos de Gambia, también de Senegal, etcétera, hablan otros idiomas, entre ellos el wolof. Pues diferentes comunidades que hablan diferentes idiomas. Necesitamos una lengua franca. Necesitamos una lengua franca para comunicarnos. Los hijos con sus padres, ¿cómo les pasamos esa información? Pues de ahí se plantea la necesidad de enseñar también español. Algunas personas, antes de seguir un poco en estas comunidades, hablando de las comunidades y las necesidades que existen, aclarar una cosa ya de entrada. Voy a aclarar una cosa de entrada. Cuando lanzamos esta campaña de la que inshallah voy a hablar y otras cuestiones, algunas personas la mayoría de la gente, por supuesto, desde una intención buena, y alguna gente por una postura reacia a la introducción del español por intereses propios. Pero la mayoría de la gente se ha opuesto o ha mostrado un poco de objeciones porque dice, no, es que si introducimos el español, el árabe se va a quedar fuera de juego, se va a quedar marginado. Y además han interpretado que cuando un servidor dice tenemos que introducir el español, están pensando que estamos diciendo hay que quitar el árabe, hay que sacar el árabe. No, es que van en paralelo, es que una lengua y otra se complementan. Y en la Hispania musulmana siempre han ido juntos. Tenemos obras en árabe y tenemos obras en romance y tenemos obras en aljamiado y tenemos obras en muchísimos, digamos, códigos de la España. Tenemos un legado. España es que, alhamdulillah, y no solo España, Latinoamérica también, no hay que olvidarse del legado islámico en Latinoamérica, ya tenemos un precedente de una pluralidad lingüística dentro del Islam. Dentro del Islam una pluralidad lingüística y siempre los musulmanes andalusíes han tenido esa visión y esa profundidad en su visión de su propia identidad. Entonces, algunas personas queremos dejarles claro que no estamos diciendo que hay que quitar el árabe. El árabe es el idioma del Corán. El Corán solo está en árabe. El Islam no. El Islam no solo está en árabe. El Islam, todos los idiomas son idiomas del Islam. No hay que confundir una cosa. El Corán, su idioma es el árabe. El Islam, todos los idiomas son los idiomas del Islam, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Nabiyu Akhir Zaman, es el último profeta. Y por lo tanto, todos los idiomas son sus idiomas. Todos los idiomas son los idiomas del Islam, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Dice, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Solo te hemos enviado como misericordia a los árabes. No, a todo el mundo, a toda la creación incluso. Entonces, cualquier idioma es el idioma del Islam, pero solo el árabe es el idioma del Corán. Lo demás son solo traducciones, interpretaciones de sus significados.
Vale. Entonces, no estamos quitando el árabe. No estamos diciendo que los niños y los jóvenes no deben aprender el árabe. No, Claro. deberían aprender el árabe. Y una cosa no quita la otra. Tal y como cuando le dicen a mi hijo o a mi hija en el colegio que tiene que aprender el inglés, no le están diciendo que tiene que aprender menos el español. Entonces, muchas veces el complejo viene de una mentalidad muy cerrada a veces que quiere, es una mentalidad unidireccional, ¿no? Es como la calle donde solo puede pasar un coche, ¿no? Cada paso tienes ahí. Entonces, no hay que ceder el paso a nada. El árabe no tiene que ceder el paso al español. El árabe y el español van en paralelo, conviven, es una pluralidad, una riqueza. Cuanto más idiomas hablen nuestros hijos, más ricos intelectualmente, mentalmente, culturalmente, éticamente y moralmente, porque van a ser personas más abiertas al mundo, más tolerantes, que van a entender mejor el mundo en el que viven. Mi hija le da por aprender el japonés últimamente, le encanta el japonés. Y yo le digo, yo lo respeto, ya llegará el momento en el que se interese en otro idioma, ya le llegará el momento que me llegó a mí por interesarme por el español y por el inglés, por otros idiomas. Entonces, tenemos que respetar esa evolución en nuestros hijos y no imponer cosas sobre nuestros hijos, sino respetar su personalidad y guiarles, por supuesto, ayudarles, reforzarles con su árabe, con su español, con su inglés, con su francés, con su japonés o coreano o lo que haga falta. Volviendo al tema un poco, he visto la necesidad de introducir español y cuando yo digo he visto, es una iniciativa a nivel personal, pero solo ha sido posible gracias a la ayuda de muchísimas personas, muchos hermanos y hermanas que han participado, que han comentado, que han modificado cosas, que han grabado vídeos. Tú, alhamdulillah, has participado con nosotros, Barakallahu Fik, y muchos otros hermanos que han hecho que la iniciativa no ha sido viral, pero me declaro totalmente satisfecho porque es romper el hielo. Yo no quería que fuese totalmente viral. Yo sabía absolutamente que nos enfrentábamos a muchos obstáculos, pero al menos hay que hablar del tema. Hay que decir, no. Se acabó el silencio, vamos a hablar del tema y ya la siguiente va a ser más viral. Y la siguiente va a ser más viral. Y así. No, yo no me voy a dar por vencido, ni voy a tirar la toalla, sino poco a poco. Y Roma, como se dice, no se conquistó en un día, ¿no? Roma no se conquistó en un día, sino poco a poco. Entonces, decía que la iniciativa vino a raíz de cuatro carencias, cuatro colectivos que sufren esa carencia. Para empezar, el colectivo más numeroso quizá son lo que se llama la segunda generación. A mí no me gusta esa expresión, pero bueno, son los hijos de musulmanes inmigrantes originalmente, ¿no? Sus hijos, sus nietos, etc. Vale, bien. Entonces, esos niños y jóvenes y ya no tan jóvenes han crecido aquí en España, no han tenido la suerte de aprender el árabe de pequeños, por lo tanto tienen algunas dificultades al entender los libros sagrados, las referencias, las fuentes. Entonces, ese es el primer colectivo. El segundo colectivo es el colectivo de personas musulmanas no araboparlantes. Es decir, tenemos una comunidad bastante amplia dentro de la comunidad de personas no araboparlantes. He mencionado algunos países. Los países más importantes aquí en España es Senegal, es Gambia, es Mali, es Nigeria, y en Asia pues hablamos de Bangladesh, hablamos de Pakistán, hablamos de la India y otros países como Turquía, Bosnia, etcétera, ¿no? Son hermanos y hermanas que tienen el mismo derecho que cualquier árabe a desarrollarse espiritualmente, a conocer su religión, su identidad, su Dios, su profeta, a conocer su Islam al fin y al cabo. No podemos ser excluyentes
no podemos ser excluyentes. Tenemos que ser una comunidad abierta. Rahmatan lil alamin, ukhrijat linnas. Sois la mejor comunidad que ha sido sacada a la gente, ofrecida a la gente. Abríos un poco de mente antes de abrir nuestros espacios de mezquitas, etcétera. Hay que abrirse aquí dentro. Y por lo tanto, tenemos que dar cabida a estos queridos hermanos y hermanas de estas naciones y de estas comunidades. Algunos de ellos, por supuesto, han nacido aquí y otros no. El tercer colectivo es el colectivo de los hermanos que se llaman conversos, personas que han entrado al Islam de otras religiones, de otras tradiciones o desde el ateísmo o lo que sea, personas que han entrado al Islam. Esa persona no tiene por qué aprender el árabe en 15 días, ¿no? Y por lo tanto, tiene que tener un espacio donde aprender. ¿Cuál es ese espacio? ¿A dónde va? Es la mezquita. Y si esa mezquita habla en chino para él, es decir, es algo totalmente ajeno a él, con todo respeto al idioma chino, pero si habla un idioma totalmente ajeno a él, que no entiende, entonces se va a sentir fuera de lugar. Para empezar, el papel social de la mezquita nunca no se cumple. Y muchas veces, simplemente por esa exclusión que sufren esos hermanos y hermanas, que tenían un interés inmenso por aprender al principio, pero que ven que se les ningunea absolutamente, un gran porcentaje de ellos, ¿qué hace? Después de un mes, después de 2 meses, después de un año, o se convierte en lo que se llama cripto-musulmán, un musulmán para adentro, y ya no quiero tener nada que ver con la comunidad musulmana, con la mezquita, etcétera, porque me siento fuera de lugar, o abandona el Islam y ya dice, es que esta religión pensé que era para mí, pero parece que no. ¿Por qué parece que no? Porque nosotros no hemos sabido gestionar la diversidad dentro de la comunidad musulmana. Hay una labor, una responsabilidad de gestión de nuestra diversidad. Y esto emana desde esta conciencia de la gestión de la diversidad de la comunidad musulmana en España y en Europa en general y en Occidente. El cuarto colectivo, que es el colectivo más numeroso, es el colectivo no musulmán. Los conciudadanos, ¿no?, que tienen derecho a saber qué creo, qué es el Islam, ¿por qué crees eso?, etcétera. Mantener un diálogo, no desde el prejuicio, no desde el estereotipo, no desde la estigmatización, no desde el odio, pero si se interesa, ¿por qué le voy a negar, ¿no?, esa información, esos datos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me encomienda ofrecérselos? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, "Ballighu anni walau ayah", hacer llegar de mí, aunque solo sea una aleya, una aya, ballighu, es decir, transmisión, ¿no? Lo que se dice en árabe, taklif, es una responsabilidad, taklif. Anni, tashrif, es decir, no haces llegar de cualquier persona, sino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es algo digno, algo honrado, tashrif, es decir, dignidad, responsabilidad, dignidad. Y lo último, walau ayah, aunque sea una ley, takhfif, es decir, te lo simplifica. No te dice, tienes que hacer llegar todo el Corán, todo el Islam. No, aunque sea una ley, takhfif. Es decir, es facilidad, responsabilidad, dignidad, facilidad, en un hadith de 3 palabras. Entonces nosotros tenemos que tomar esta conciencia y saber que nuestros conciudadanos son personas, la mayoría, con una memoria histórica, es decir, aquí en España hay que recuperar la memoria histórica un poco más. Cuando se habla en España de memoria histórica, se habla de la guerra civil, que fue ayer, ¿no?, donde mis abuelos murieron, literalmente, mi bisabuelo está enterrado aquí en España porque murió en la guerra civil. Y mi abuelo volvió a Marruecos con muchísimas vivencias de la guerra civil, porque nuestros abuelos estuvieron en la guerra civil 3 años viviendo a la intemperie y
luchando en una guerra que en principio es una guerra ajena. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de la guerra civil no se tiene en cuenta a los 100.000, entre 50 y 100.000 musulmanes que estuvieron en la guerra civil. Se habla desde una perspectiva, como siempre, occidental, cultural, o mejor dicho, centrista de que Europa es el centro del mundo, ¿no? Sí. Volviendo a esto, la memoria histórica se remonta a los musulmanes, a los romanos, por supuesto, pero también a los musulmanes, que fueron 800 años de presencia. Entonces, cuando quieran aprender del Islam, ¿a quién se dirigen? ¿A qué mezquita van? ¿Con qué idioma les van a hablar? ¿En qué idioma les van a hablar? ¿Con qué terminología les van a explicar? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son los métodos? Porque me viene una persona y me pregunta, ayer me preguntó una hermana en un mensaje, me llegan de vez en cuando algunos mensajes, me preguntó una hermana, me dice, es que no soy musulmana, pero estoy investigando el Islam y me he encontrado con una contradicción en el Corán. Le digo, ¿cuál es la contradicción? Me dice aquí, Allah subhanahu wa ta'ala dice que quienes son cristianos, judíos, sabeos, etcétera, y los que han seguido a Ibrahim, a Ismael, a Ishaq, a Moisés, etcétera, son musulmanes, no son musulmanes, y quienes han creído en Allah y en el día del juicio final, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, no tienen nada que temer y no se van a entristecer, es decir, tienen la salvación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí Allah dice, quien traiga una religión que no sea el Islam, no le va a ser aceptado. Me dice, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Solo se salvan los musulmanes o estos también se salvan? Entonces le expliqué que el Islam tiene dos significados. Tiene dos significados. La palabra Islam significa desde Adam hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los profetas fueron musulmanes, no musulmanes, sino muslimín, que es diferente. Sí. Y por eso vemos al profeta Muhammad, Musa o Ibrahim decir, wa ana awwalul muslimin, soy el primero de los musulmanes. Cada uno dice, wa ana awwalul muslimin, es decir, me someto a Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo significado es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha traído una nueva sharia, nos ha traído el último mensaje del Islam. El último mensaje del Islam. Y el profeta no es el fundador del Islam, sino que es el último mensajero del Islam. Entonces, cuando le expliqué a esta hermana estas cuestiones, ya empezó a ver la lógica. Esta noción es una noción bastante básica desde mi punto de vista, pero por desgracia no todo el mundo tiene esa información y no todo el mundo la sabe transmitir. Por lo tanto, lo que queremos es lo siguiente, es que se tomen en consideración, se le dé la importancia suficiente a este tema, a este problema, porque se está convirtiendo en un problema bastante grande, se le dé la suficiente consideración y se invierta en la formación de los imames, la formación de las personas que están en el ámbito religioso. No estoy culpando a los imames de la situación que estamos viviendo. Claro. No se malentienda lo que estoy diciendo. Los imames son mis hermanos y mis amigos y los conozco muchísimos, alhamdulillah. Y sé que muchísimos de ellos llevan a cabo una gran labor. Pero el español tiene que tomarlo en serio porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, no hemos enviado a ningún mensajero excepto en la lengua de su pueblo para que les enseñe, para que les aclare, ¿no? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y que es decir, que tiene que aclararles. ¿En qué idioma les aclaro yo a los japoneses? Pues tengo que hablar japonés. A los españoles tengo que hablar español. Y a los británicos, pues inglés británico, y a los americanos, inglés americano. Entonces tengo que tomarme en cuenta este principio de la lengua, porque la lengua es parte. También podemos adentrarnos muchísimo en este tema, cómo la lengua es parte de nuestra identidad, de nuestra visión del mundo. ¿Ah? Cómo hablamos y lo que leemos y forma parte de nuestra visión del mundo. Y por lo tanto la lengua va muchísimo más allá de lo que nos podemos imaginar.
La formación de nuestros líderes, de los imames, etcétera, es esencial para tener una relación con los jóvenes. Los jóvenes ven a los líderes de algunas mezquitas, a los imames, como algo distante, algo ajeno, alguien que no me habla en mi lengua, en mi lenguaje, en mi jerga de la calle, etcétera, que no me entiende, no sabe el mundo en el que vivo, mi día a día. Entonces, tenemos que abrirnos en el sentido de entender el mundo en el que viven los jóvenes, que es otro mundo, que es totalmente otro mundo. Yo creo que los imames y los líderes no tienen absolutamente ni idea del mundo de los jóvenes. Es otro mundo. Y ni siquiera es el mundo en el que yo crecí. Es decir, cambian los tiempos, pasan los años y el mundo ha cambiado muchísimo en los 10, 20 años últimos. Tenemos que acercarnos a la juventud. ¿Para qué? Para que dos cosas, dos extremos se deben de evitar. El idioma, antes de hablar de esos extremos, el idioma es lo que yo llamaría, basándome en las palabras de un historiador escocés, que es Niall Ferguson, dice, killer app. El killer app es una aplicación matadora, es decir, con esa aplicación puedes abrir todas las puertas. Es como la llave madre, ¿no? Con el idioma puedes acabar con muchos problemas. En vez de apagar fuegos aquí y allá, simplemente dominando una cosa, se solucionan muchas cosas a la vez. Con el idioma acabas con muchísimos extremismos. Acabas, para empezar, con el extremismo obvio, que es el resultado de jóvenes que tienen un hambre, un afán de religiosidad y de aprender, etcétera, y es algo bueno. El extremismo viene de intenciones buenas, pero la búsqueda y el resultado son nefastos, ¿no? La intención es de aprender, de desarrollarme, etcétera, pero me voy a sitios de internet que solo hablan de bid'ah y de sunnah y de halal y haram, etcétera, ¿no? Y ven el mundo desde esta perspectiva. Halal y haram, por supuesto, no tenemos ningún problema con eso. Hablo de personas que simplifican demasiado estos temas. Van a diferentes sitios y empiezan a hablar de takfir, de los que ya han salido del Islam, de los que están desviados del Firaq Dalla, de no sé qué. Empiezan a manejar algunos términos y algunos conceptos volátiles. Conceptos volátiles, más volátiles que la dinamita, y que tienen que ser adecuadamente manejados con conocimiento de cómo se maneja esa materia, ¿no? Sí. Empiezan a hablar de el wala o el bara, empiezan a hablar. Entonces, vale. Esos jóvenes se meten en esos sitios web que son otro mundo, la financiación, las traducciones, etcétera. Eso es ya otro mundo en el que no voy a meterme. Pero se meten en esos sitios web y de la noche a la mañana se leen unas cuantas páginas y que ya tienen la potestad de emitir juicios, veredictos, fatawa, nuestra eminencia dictamina que... Chico, es que acabas de empezar, estás gateando y quieres correr la maratón despacio. Entonces, esos jóvenes son el extremo que podemos realmente subsanar con el idioma, para que las mezquitas, nuestro afán es recuperar a las mezquitas, a nuestras mezquitas, nuestras queridas y amadas mezquitas. Para la gente que dice que combatimos las mezquitas y el árabe, etc., queremos que las mezquitas sean la fuente del conocimiento, que las mezquitas sean la referencia. Nos malentienden, piensan que combatimos las mezquitas, mientras que es queremos recuperar la heiba y lo que es digamos, el respeto de la mezquita como la fuente de conocimiento, y la heiba y el respeto del imán como una persona de referencia, y que Internet está bien como algo complementario, pero no es lo esencial. Claro. Lo esencial es cara a cara, persona. El ilm antiguamente se llevaba así,
y se debe de llevar así. No a través de Internet. Nosotros hacemos directos, etcétera, pero es algo complementario. Tienes que, como persona, tienes que leer, tienes que educarte, tienes que involucrarte en cursos presenciales, etcétera, para así desarrollarte. Vale, esto es un extremo que con esa llave se puede eliminar. Hay otro extremo. Hay otro extremo que son los jóvenes, hablo especialmente de la juventud, que porque las mezquitas no han sabido llenar ese vacío que tienen dentro, no han sabido responder a las preguntas que tienen, preguntas existenciales muy profundas, preguntas que se deben al sistema educativo en el que se han criado, muchísimas cosas, televisión, internet, los jóvenes, la mayoría de sus amigos no son musulmanes, conversaciones, y entonces ese chaval y esa chica empiezan a cuestionarse algunos temas. Está bien. El Islam y el yaqeen, la confianza y la certeza en Allah subhanahu wa ta'ala y en el mensaje de Islam, empieza con una pregunta. Tienes que preguntarte y cuestionarte cosas. Bienvenidas sean las preguntas. Pero si una persona no responde o te da una respuesta casi ridícula, que no te llena, no te convence, entonces ese chaval no va a desconfiar de esa persona. A mí me parece perfecto que desconfíe de esa persona que no le ha sabido contestar. No. Es que los chavales muchas veces mezclan las personas con las ideas, la persona con el Islam. Desconfían del Islam, dicen, bueno, es que el Islam, este Islam, no me ha contestado el Islam. Sí. ¿Ah? No me ha respondido. Entonces, esas chicas y esos chicos muchas veces tienen unas vivencias a nivel existencial que les alejan del Islam y les hacen, adentrarse en unos mundos que son ajenos a el estilo de vida islámico, ético, moral desde un punto de vista islámico, y también son ideas a veces que tienen que son de unas ideologías que muchas veces contradicen lo más esencial y lo más fundamental del Corán, del mensaje coránico y el mensaje profético del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, ¿cómo recuperar a esas personas? ¿Cómo aclarar esas cosas si no hablan árabe? Sí. Hablan urdu. Pues se lo vamos a plantear en su idioma, en el español. Y de ahí, simplemente para darte la palabra, y si quieres mantenemos una conversación, de ahí viene esta conciencia acerca de la peligrosidad de este tema, y de ahí viene la campaña, y de ahí viene este esfuerzo que no ha hecho más que empezar. Y inshallah vamos a seguir con ello, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de todos y que nos ayude en este camino. Eso sí, una cosa con la que termino, hablo de personas reacias, personas que se han manifestado en contra, etcétera, son anecdóticas. Es decir, la comunidad musulmana cada vez tiene más conciencia de que este tema es serio y cada vez te dicen, Jazakallahu khair, este tema sí que es serio, sí que es necesario, especialmente los padres que tienen hijos y ven cómo sus hijos no tienen la cabeza muy amueblada y cómo tienen las ideas muy confusas. Y yo aquí en Madrid y en diferentes sitios de España, pues me encuentro con algunas opiniones, algunas preguntas de niños, de jóvenes, etcétera, que son alarmantes, que nos indican que hay una carencia increíble y en los últimos, especialmente en los últimos 6 años o 7 años, pues he tenido la suerte de viajar un poco por toda España, desde Ceuta hasta Cataluña, desde Melilla hasta el País Vasco, en toda España, y la problemática es una tónica constante, tanto en Ceuta o en Canarias o en Baleares o en diferentes puntos de España, tenemos los mismos problemas y se plantea siempre el tema de la lengua en las conversaciones que tenemos detrás del telón, ¿no? Con los hermanos de las mezquitas, etcétera. Siempre se plantea, muchas veces estamos cenando o tomando un café juntos y siempre el tema está ahí.
En Ceuta, en Melilla, incluso donde se habla mucho árabe, Ceutí, y en Melilla se habla menos árabe, se habla el rifeño, es decir, el amazigh. También se tiene una conciencia acerca de este tema porque incluso los jóvenes no tienen acceso al mensaje de la mezquita, incluso en amazigh no lo entienden muy bien, incluso en árabe, en Ceuta, pues tampoco. Y solo hemos hablado del idioma, de la lengua. Hay que tener en cuenta el lenguaje, ¿no? Sí. ¿De qué hablamos en las mezquitas? ¿Cuáles son los temas más recurrentes en las mezquitas? Si esos temas tratan cuestiones de la vida, del día a día, si esos sermones del viernes, por ejemplo, y esas charlas y esos congresos, si realmente atajan los problemas reales de los musulmanes y especialmente de los jóvenes. Eso es otra cuestión de la inadecuación del discurso islámico, generalmente hablando aquí en España, porque trata temas que muchas veces son temas ajenos a nosotros, temas de otros países, ¿no? No vale imprimir. No vale imprimir una jutba de tal sitio web y leerla literalmente, porque esa jutba es para ese país donde fue escrita. En mi país, ¿no? Necesitamos otra cosa, porque es una problemática totalmente distinta. Entonces, este es el problema que se plantea y necesitamos que toda la comunidad musulmana tome conciencia de este tema. Inshallah, después de este confinamiento, volveremos a la carga con otra campaña, otro vídeo, y vamos a seguir, inshallah, bihaulillah, hasta que se consiga el objetivo, tarde o temprano, porque no somos personas que tiran la toalla, tenemos esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, y sabemos que aunque el terreno sea bastante duro y aún haya bastantes obstáculos, aún así vamos a seguir combatiendo esta ignorancia muchas veces de algunas personas que intentan dinamitar estos esfuerzos, pero no, la mayoría de la comunidad musulmana está de nuestro lado y va a estar de nuestro lado, inshallah, y simplemente les pido a todos que cuando volvamos, hermano Karami, un servidor, otros hermanos, a lanzar otra iniciativa como esta, que reaccionen y que compartan y que hablen y que tomen conciencia y comenten con las personas la necesidad de esto que estamos comentando. Y wallahu alam, y Allah sabe más. Este es el esfuerzo personal, lo que vemos, lo que entendemos, pero el conocimiento total de la realidad de las cosas y la verdad de las cosas es de Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. La verdad, honestamente, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, hasta los puntos y las comas. Y aparte de que cuando tú dices que viniste en 2002 o así, o 2005, 2004. a 2004, yo estaba empezando con todo, porque en 2001 fue el 11S, y yo creo que 2005, yo me dedicaba por esa época, hay un programa que seguro que conoces que se llama The Dean Show. Sí. ¿Lo conoces? Yo lo miraba un montón, y todo era en inglés, todo muy bien, muy bien. Y claro, yo empecé obviamente un poquito antes de eso, cuando yo había dejado de creer y luego empecé a reinvestigar, obviamente lo primero que hice es coger el Corán, que era la traducción de Joan Vernet que había en mi casa, que no es por tirar cohetes, pero bueno, fue una buena introducción. Sí. Y me llamó la atención mucho conceptos que yo no conocía muy claramente, como esto de que وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ¿vale? Hemos enviado un mensajero a todas las comunidades, ¿vale? Eso es como... Siempre tuve la idea de que los profetas eran judíos o eran de un sitio en particular, pero el Corán es otro rollo, ¿vale? Y luego este concepto de وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Dios dice, no hemos enviado ningún mensajero, sino con la lengua de su pueblo. Entonces, mi situación fue esta. Yo leí eso, leí el Corán entero, y saqué unas conclusiones, como que el Islam o el mensaje del Corán, técnicamente, tal y como lo plantea el Corán, es acorde a la naturaleza, ¿vale? Incluso la idea de que los astros, el sol, la luna, hacen su propia forma de Islam, o su propio tasbih, los animales hacen su tasbih. O sea, yo me quedé con el Islam como algo universal, pero no solo universal para todas las personas de todas las razas, universal en el sentido más literal. Universal
cada átomo del universo. Entonces fui a una librería y pedí un libro y tal, y empecé a moverme por el mundo. Y la primera experiencia que tuve es que yo me leía un libro y los libros en esa época traducidos al español estaban bastante mal, ¿vale? Peor que ahora. Y, o sea, ahora empiezan a haber cosas, quiero decir. Sí, Y algunas de las traducciones tenían era como en plan, Allah Azza wa Jal ha dicho en su, yo qué sé, en su kitab, que está lleno de hikmah, que todo el rato así palabras que yo no entendía. Mi árabe sí, era cero para cero. Y recuerdo que me frustraba mucho, porque yo con ese poco Islam que tenía ya era consciente de que había un choque entre el mensaje del Corán universal, y cuando digo universal, insisto, me refiero a universal del universo, ¿vale? Y luego estos libros que ni siquiera me pueden hablar en mi idioma, ¿vale? Y esto se agravó porque empecé a ir a la mezquita, era una mezquita muy pequeñita, y cuando entraba, por ejemplo, el imán decía esto de ajuntad las filas y si os ajuntad vuestros corazones y Dios ajunta vuestros corazones, pero yo no entendía nada de eso. Lo decía en árabe y yo me preguntaba, ¿por qué está asumiendo que yo le entiendo? O sea, es como que en Francia me voy a la iglesia y hablan en coreano. ¿Por qué asumen que yo hablo coreano? Es decir, ¿por qué asumen que yo hablo árabe? sí. Y tuve varias experiencias de estas, ¿vale? Y particularmente en algún centro, cuando entraba, por ejemplo, alguien me quería decir, pásame el libro, no sé qué me hablaba en árabe, y yo le contestaba en castellano, perdona, no te entiendo, y siempre me miraban mal. Me quedé mucho con el hecho de las malas miradas, o de que cuando tú querías pedir algo decías, hermano, por favor, me das tal, y era como, ¿por qué me hablas en castellano si estamos en la mezquita? Y eso me frustró muchísimo. Y me hice un poco la promesa a mí mismo de que cuando estudie el DIN, también yo reaccioné, claro, porque eso te crea una reacción. Y este es el lado nuestro, que a veces, pues a lo mejor esos imanes y eso no ven del todo. Y yo también lo entiendo, porque no puedo forzarles a entender del todo mi postura. Pero yo pensé, algún día cuando estudie este DIN y empiece a hacer da'wah, aparte de que lo haré íntegramente en español, me negaré, esto es un poco extremo, me negaré rotundamente a hablar en árabe. O sea, yo aprenderé el árabe para entender el Corán y traducirlo. Sí, Lo que no voy a hacer es favorecer la zona de confort de estas personas aprendiendo yo su idioma, ¿me entiendes? Porque al final del día estamos en España, ¿vale? Y es un poco, esa es la experiencia y la frustración que yo tuve en ese momento. Y me ha pasado también con personas de mi familia, con mi mujer, una vez entramos a un centro y tal, y el hombre nos habló, nada más entrar nos habló en árabe, y le dijimos castellano, y nos miró de arriba abajo y dijo, ¿no árabe? Y esta es una escena que hemos vivido bastantes veces, claro, y mi mujer cogió manía a los centros islámicos. Tú has hablado de la gente de segunda generación, entre comillas, y eso es exactamente lo que nos ha pasado. Es una frustración en la que te sientes un poco extranjero, excluido, y eso provoca, por ejemplo, sí. yo que entré al Islam, bueno, entré al Islam, mis padres son musulmanes, ¿no? Pero yo que Ajá. retomé el Islam a través del Corán, yo siempre he visto que no cuadra eso con el mensaje del... Pero hay gente que a lo mejor no ha tenido ese contacto con el Corán, su contacto es con la mezquita o con los musulmanes. Y ahí Totalmente. tenemos, ¿sabes? Porque yo enseguida puedo decir, este din es bari, ¿no? Es inocente o está libre de responsabilidad respecto a esta irresponsabilidad que se está llevando a cabo. Sí, Ah, pero hay gente que a lo mejor no sabe ver eso. Otra experiencia interesante fue en una mezquita que había gente de muchos tipos, había gente de países africanos, pakistaníes, árabes, y hacían algo bonito, que es, hacían la jutba en árabe y luego la traducían en wolof y luego en mandinko y luego la traducían en urdu. Pero claro, me llamó la atención que el español estaba ausente. O sea, y es como, yo le planteé a un hermano, se tendría que hacer en castellano, porque los que somos españoles no lo entendemos. Y él me dijo, ya, pero es que si se hace en castellano, entonces los que sean urdu, los que hablen urdu y los que hablen wolof no lo entenderán ellos.
Claro, esto conecta con algo interesante que has dicho tú, que es que no vamos a hacer el jutba en 50 idiomas. La lengua vernacular en España, lógicamente, es el español, no va a ser el ruso, ¿vale? Es la lengua franca. Vale, aquí lo es. Entonces, yo entiendo claro, aquí entra el sopesar, ¿no? Dios ha revelado el Corán en árabe. Entonces, está claro que los ayat del Corán son insustituibles, ¿vale? Pero también es cierto que este es un libro para toda la humanidad, ¿vale? Entonces, se tiene que traducir, ¿vale? Se dice en árabe y se traduce. Y, de hecho, en la biografía del profeta, alayhi salatu wassalam, siempre leemos que cuando los musulmanes migraron a Abisinia, recitaron porciones de Surat Maryam al Negus, ¿no? Al Najash. Y, claro, nunca nos hacemos la pregunta, este señor no era árabe. Tenemos que asumir que después de recitarlo en árabe alguien se lo tradujo, porque él no era árabe. Que no hay ningún problema en mantener la lengua árabe como la lengua del Corán, no la lengua paterna social necesariamente. Y luego en transmitirlo en la lengua del pueblo, porque Dios dice que no ha enviado profetas sino en la lengua del pueblo para que les quede claro el mensaje. Totalmente. Entonces, si no te queda claro el mensaje, ¿cuál es la función de un rasul? Por definición es alguien que envía el mensaje. Te quería decir probablemente alguna otra cosa. Ah, sí, yo también, con el paso de los años y el madurar, me he dado cuenta de que muchos imames y eso, entre comillas, les han traído en un puesto de trabajo y ellos en realidad no tienen ninguna mala intención. De hecho, hay imames de determinadas mezquitas que aplaudirían lo que estamos diciendo, pese a que no hablan español, ¿me entiendes? Sí. O sea, también todos tenemos que poner de nuestra parte. Porque yo como joven conozco este otro lado de la reacción, ¿sabes? Y a veces nuestras reacciones, ellos no nos entienden, pero nosotros no les entendemos. Y un poco, si practicamos el rahma y la empatía, Sí. parece que podemos encontrar el punto de conexión. O sea, cuando yo voy a mezquitas por ejemplo, en varias mezquitas he dado charlas a niños, y los imames que no hablan castellano te lo agradecen, y los padres te lo agradecen, ¿me entiendes? O sea, que en el fondo tenemos un interés común, vamos a decirlo así. Sí. Quizás esa es una palabra. Yo quería hacer una pregunta, a ver qué opinas tú. ¿Tú crees este proyecto de que los jutbas se hagan en castellano? Sí. ¿Tú crees que se choca con algo institucional? Dicho de otra forma, yo puedo montar una mezquita, conseguir las licencias y dar los jutbas en castellano. Pero para que esto sea algo generalizado, ya sé que no hay iglesia ni hay papado, pero ¿hay algún tipo de organización o institucionalización a la que tengas que acceder? Porque eso es algo que a mí no me queda claro. ¿Esto lo haremos entre nosotros o hace falta convencer a alguien? Vale. Empiezo por tu pregunta y eso me va a llevar a otro tema relacionado, creo. Yo creo que aquí en España, si cualquier mezquita, cualquier asociación, cualquier federación incluso, pues se toma en serio este tema, creo que aquí en España, desde el gobierno español, desde pluralismo y convivencia, a través de la cual, pues como sabemos, se canaliza la ayuda a las comunidades religiosas, a través del Ministerio de Justicia, del que dependen las mezquitas registradas aquí en España como lugares de culto, a través de las federaciones que a su vez están en Comisión Islámica, en la Comisión Islámica de España, pues yo creo que si se toma con la suficiente seriedad, y yo sé de lo que estoy hablando, yo creo que se han hecho esfuerzos, pero esos esfuerzos han sido muy limitados. Esfuerzos muy limitados, no han sido suficientes en absoluto. Yo creo que si hay una voluntad suficiente, estas altas instancias o, digamos, el gobierno en general, lo va a ver, por supuesto, con buenos ojos. ¿Por qué? Porque yo creo que entienden perfectamente lo que acabo de decir. O sea, en la exposición esa que hice al principio de las
de las razones que nos llevan a ver esta cuestión con claridad y ver que la solución es el aprendizaje del español, el uso del español en el discurso islámico, yo creo que lo tiene perfectamente digerido ese mensaje y lo ven con buenos ojos, yo creo, no sé, lo veo lógico. Yo sí que veo que hay un afán desde fuera de España, desde ciertas naciones islámicas, y puedo hablar especialmente de dos países, pero esos países, para empezar, hay países musulmanes que quieren mantener la extranjerización de los musulmanes en España. Sí. La extranjerización, que los musulmanes en España sean vistos para siempre, hasta el fin de los tiempos, como Jaliya, que viene del Jalá, que es como personas en el exilio, ¿no? Entonces yo no soy Jaliya, yo soy ciudadano. Ahí se choca entre una noción de la ciudadanía, de el arraigo, que es lo que defendemos. No, yo soy de aquí, mis hijos más incluso, ¿no? Y otra visión de otros países que quieren mantener a esa minoría como una extensión de esos países en el extranjero. Y por eso, por ejemplo, no quieren que esos inmigrantes, desde su punto de vista, aunque muchos de ellos ya no son inmigrantes, se mantengan viéndose a sí mismos como extranjeros, inmigrantes, hablantes solo del árabe, no son españoles. Yo voy a muchas mezquitas, has dicho que a algunas escuelas, etcétera. Pues yo aquí en Madrid también voy a algunas escuelas y les preguntan una pregunta que me encanta. Les digo, ¿vosotros sois españoles? Levantad la mano los que son españoles. Levantan la mano muy pocos niños. Les digo, ¿habéis? Levantad la mano los que han nacido aquí. Todos levantan la mano, todos. Han nacido aquí. Les digo, si habéis nacido aquí, ¿por qué no sois españoles? Ah, no, es que español es cristiano. Ah, no, español es no sé qué. Entonces, ese cacao mental que tienen, les intento aclarar eso. ¿Ese cacao mental de dónde viene? Viene de los propios padres, vienen de las propias instituciones religiosas, muchas veces, que hablamos del Islam como si fuese de un país, y viene también de esos países que quieren mantener ese arraigo de su nacionalismo, etcétera, etcétera. ¿Qué me parece bien? Ser español y ser marroquí son compatibles. Desde mi punto de vista, sí. Tú eres ciudadano español y al mismo tiempo de cultura marroquí. ¿Qué tiene de malo eso? Es que no tenemos que meter un conflicto donde no lo hay. Nuestros hijos pueden tener múltiples identidades. Es musulmán, es español, de una casa de cultura marroquí, y todos amigos, todos amigos. Es decir, no hay conflicto entre diferentes esferas de mi identidad. Yo soy hombre, soy joven, soy viejo, soy no sé qué. O sea, hay muchísimas cosas que definen mi identidad y tenemos que respetar todo eso. Entonces, has hablado de si hay una intromisión o una, por así decirlo, injerencia de otros países. Yo creo que desde luego que sí, desde luego. La comunidad musulmana es un campo de batalla de diferentes países. Lo digo sin ningún tipo de miramientos, lo digo sin ningún pelo en la lengua. Aquí hay una injerencia no solo de países, sino también de ideologías, de grupos, etcétera, y eso es lo que nos está obstaculizando, eso es lo que nos está entorpeciendo en el camino, eso es lo que nos está lastrando. Vivimos en reinos taifas y tenemos que salir de esa mentalidad de conflicto y unirnos y colaborar para seguir adelante por el bien de nuestros hijos. Hacedlo, por favor, por el bien de nuestros hijos. No lo hagáis por un país, no lo hagáis por vosotros mismos. Hacedlo por vuestros hijos. Eso es lo que le lanzo a la gente que está involucrada en este mundo, que lo hagan por el bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
las consecuencias... Se va a Sí, cortar y volvemos. vale. Volvemos enseguida, ¿no? Que nadie se vaya, ahora mismo. Assalamu alaikum warahmatullah. Estamos de vuelta. Muy bien. Venga. Podemos proseguir. Sí, decía que sí que hay unas injerencias de diferentes países, injerencias a veces simplemente para mantener arraigada esa pertenencia desde un punto de vista nacionalista, y otras veces desde Oriente hay una injerencia para mantener una pertenencia ideológica, no nacionalista, sino ideológica, ¿no? Y por eso se mantiene ese digamos, lenguaje de que Islam árabe es lo mismo. También, aquí simplemente menciono una cosa muy curiosa, que es que los no musulmanes, aquí en España, tienen una visión acerca de Al-Ándalus extranjerizadora del Ándalus, ¿no? El Ándalus son los árabes, son los moros, son los que han venido, son los que han invadido y han conquistado, ¿no? Extranjerizar lo andalusí. Desde el mundo árabe se ve al-Ándalus también en la misma, el mismo código. Los árabes, ¿no? Nosotros. ¿Qué nosotros? ¿De qué estás hablando? Esa gente era europea convertida al Islam. La mayoría de ellos eran de ojos azules y de piel blanca, y son los que hay hoy en día en el norte de Marruecos y Argelia, que parecen alemanes algunos. Alemania, sí. Entonces, hay una extranjerización del Islam por ambos lados. Y tal y como criticamos con razón la extranjerización del Islam por ciertos sectores de la sociedad española, por ciertos poderes en la sociedad española, criticamos eso y no tenemos ningún miramiento con ello, también hay que hacer autocrítica. Tenemos que aprender a criticarnos a nosotros mismos y reírnos de algunas cosas ridículas que planteamos ante la opinión pública como si fuese evangelio, como si fuese, digamos, incuestionable. Una cuestión más, simplemente para mencionarte algunas cosas, y es las jutbas, lo que has mencionado, las jutbas, porque cuando hablaste de las jutbas lo apunté. Las jutbas, yo lo que he visto en otros países, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, es que algunas mezquitas, especialmente las mezquitas donde hay una diversidad dentro de la comunidad, Londres, etcétera, son 3 jutbas. Hace 3 meses estuve en Londres una semana por un congreso y fue viernes y tenía que ir a la mezquita. La mezquita en el centro de Londres, muy pequeña, pero en el centro de Londres, subhanallah. Fui a la mezquita, me encuentro con una mezquita muy pequeña, perfectamente limpia, equipada con todo lo que hay que tener, y en la puerta pone una lista con las jutbas que hay. De tal hora a tal hora, la primera jutba en árabe, que es en árabe. De tal hora a tal hora, la segunda jutba en urdu. De tal hora a tal hora en inglés. Entonces, si yo hablo inglés, sé cuándo me toca. Si yo hablo árabe, sé cuándo me toca. Si yo hablo urdu, pues sé cuándo me toca. Es una solución, sí. Para mí la mejor solución es unificar y introducir el árabe. Yo no quiero que se introduzca todo el sermón en árabe, porque me sentí en español, disculpad. Todo el sermón en español, no lo quiero. ¿Por qué? Porque yo me sentiría totalmente excluido. ¿Por qué? Porque yo disfruto del sermón en árabe, en realidad. Las aleyas, los hadices, etcétera, en árabe tienen otro... Es interesante. Yo como musulmán, si se me elimina el Corán en árabe, también me siento excluido, como muslim.
Pero eso es porque he aprendido a entender que el Corán original es parte de mi identidad. Quiere decir que, Sí, como tú dices, si no se produjera esta separación, realmente nadie quiere que se elimine el árabe, porque es parte de mi identidad como musulmán, que yo no soy árabe. Que totalmente. ir al Corán, a los textos sagrados, digamos. Sí, por eso digo que el sermón, lo más adecuado que veo, Allahu Alam y Allah sabe más, es dividir el sermón en una parte en árabe, otra parte en español, todo el mundo entiende, todos amigos, todos hermanos y se acabó el tema. Es decir, el sermón que se divida por partes iguales, eso sí, no me des un sermón de 1 hora y luego me des 30 segundos de español. Sí, tiene que ser un poco equitativo dependiendo también de la congregación. Eso sí, si toda la congregación no habla español y solo habla árabe, no les voy a hablar en español. O sea, pero es sentido común. Lo que estamos planteando es que tengamos un poco de sentido común y yo veo que a veces no tenemos el sentido común suficiente. Y otra cuestión, simplemente para terminar, son las escuelas de fin de semana. Escuelas de fin de semana. Y lo digo, además de que, por supuesto, llevo muchísimos años moviéndome en este mundo y conozco muy bien las escuelas de fin de semana en diferentes comunidades autónomas, alhamdulillah, etcétera. Pero, curiosamente, el año pasado yo hice una investigación de campo, es decir, con un centro de estudios de Estados Unidos y también en otra investigación con la Organización de Cooperación Islámica, Munazzamat Ta'awun Islami, especialmente una parte que tiene sede en Turquía, pues hice 2 proyectos de investigación, pero el segundo se centraba sobre todo en las escuelas de Corán y de estudios islámicos de fin de semana, para ver las carencias que hay, las ventajas que hay, la formación de los profesores, etcétera, etcétera, y hacía entrevistas con algunos profesores, algunos directores de las escuelas, etcétera. La mayoría, el español no lo toca, o sea, olvídate, el español no lo toca. Los niños es que viven una contradicción de lunes a viernes. 2 vidas, de lunes a viernes. Viven una pedagogía y una metodología didáctica y diferente, ¿no? De apertura, de amabilidad, de preguntar lo que se te pase por la cabeza y no pasa nada, de respeto, de violencia absolutamente impensable, implanteable. En el fin de semana se cambian, ¿no? Se tornan las mesas un poco. ¿Por qué? Porque la comodidad no es la que debería ser, ¿no? Porque en muchas escuelas, al menos antes, se sentaban en el suelo. Luego, la metodología, la didáctica, etcétera, es totalmente distinta. Muchas veces las formas no son los que deben de ser. El material didáctico, el material de estudio no es suficiente y no está adecuado al niño, sino que es un material que viene de otro país. Está en árabe, alami, ¿no? Habla de la bandera de otro país y habla no sé qué de la comida de otro país. Entonces son 2 mundos. Estamos creando una esquizofrenia. Amigos, hermanos, esquizofrenia en el niño, porque cree que la mezquita es una cápsula del tiempo. Sí. Un viaje al pasado. Entonces, tenemos que adecuar, invertir en la educación de los niños. Alhamdulillah, las mezquitas, se han invertido muchísimo en las mezquitas y que Allah acepte de todos los hermanos que han hecho un esfuerzo increíble en crear mezquitas, construirlas, en comprarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que girar un poco la atención hacia la educación de nuestros hijos, hacia tener colegios islámicos y tener colegios al menos de fin de semana que sean en unas condiciones idóneas, unas condiciones dignas, unas condiciones también de una formación de los profesores, del cuerpo, digamos, docente, que sea adecuada y esté a la altura de las circunstancias, porque así es como podemos crear una generación bien educada, una generación con un sentido crítico, una generación que sabe ese mensaje hiperuniversal
del que has hablado, del Corán, que es un mensaje muy profundo, un mensaje insondable, es decir, cuanto más avancemos, más vamos a ver lo profundo que es ese mensaje, y es un mensaje actual, es un mensaje del siglo XXII, que solo a raíz de un dominio del idioma árabe, y el dominio del idioma de origen y el idioma de objetivo, ¿no? En traducción siempre se estudia cuál es el idioma de origen, cuál es el idioma objetivo para saber adecuar el mensaje. Pues el idioma de origen es el idioma del Corán. El objetivo, el idioma objetivo es el español, es el idioma de la sociedad. Y por eso tenemos que hacer una relectura de Rumbo, y ojalá este confinamiento haya hecho reflexionar a muchísimas personas acerca del poder de la lengua, el poder de la palabra, el poder de Internet, ¿no? Aquí simplemente un paréntesis con tu permiso, que es que las mezquitas y las instituciones islámicas en general se tienen que modernizar en materia de redes sociales, de virtualización del mensaje, y muchas veces hay materia muy válida, muy buena en las mezquitas, charlas, digamos, sermones, etcétera, y es una lástima que se la lleva casi el viento, si me permites decir esta expresión, porque es algo instantáneo, es un sermón que se echa a la congregación y salen y se acabó la historia. ¿Por qué no se inmortaliza ese mensaje y se sube a diferentes plataformas, se traduce, se subtitula, etcétera, y tener a los jóvenes involucrados? Decís que a los jóvenes no les importan las mezquitas, dadles papeles en las mezquitas, dadles un rol en la mezquita, hacedles sentir la responsabilidad de la mezquita y veréis lo involucrados que van a estar. Veréis cuando tengan las llaves del cambio en sus manos, lo involucrados y lo positivos y lo eficaces y eficientes que van a ser esos jóvenes, porque wallahi tengo muchísima esperanza en los jóvenes y tengo muchísimo optimismo en ellos, porque veo un afán y un hambre increíble por aprender, por mejorar, por perfeccionarse, por saber cuál es el camino adecuado éticamente en su vida, y lo veo a día en preguntas, en comentarios que me llegan de cuestiones que son realmente esperanzadoras. No tenemos que perder la esperanza en los jóvenes, son la llave del cambio y son ellos el cambio y son, digamos, la fuerza de esta comunidad está entre los jóvenes desde luego. Y bueno, eso es lo que quería decir. No sé si tenías algún comentario acerca de... Los has tratado tú todos. Así que no tengo mucho más que añadir, la verdad. La verdad que no. Simplemente, a lo mejor te preguntaría, y yo, por ejemplo, has mencionado los jóvenes que se les involucre en tareas. Yo, por ejemplo, me he visto en alguna que otra mezquita queriendo hacer algo y se pone el límite, ¿sabes? Como, mira, nuestro estilo es este, ¿vale? Sí. Y el otro día hablaba con una persona que es eminente del Islam aquí en España, una de las figuras. Y me comentaba que hace también, pues, yo qué sé, 15 o 20 años, cuando ya tenía estudios en Islam, ¿vale? Se había licenciado, no sé qué se había sacado, ella había viajado y todo, y había estudiado con ulama y todo. Y entonces él empezó a hablar en castellano, a hacer jutbas, y empezaron a venir conversos y tal, y gente de aquí. Y él dijo, bueno, pues tienen ganas de aprender de Islam, voy a empezar a tratar más temas. Y empezó a hacer como unas clases de usul a nivel básico, ¿vale? De teoría legal islámica, unas clases de teología, de historia, de aqida, de historia de lo que sea. Y le dijo, mira, tú das tus charlas sobre buena conducta y eso, y ya está. Y el conocimiento técnico nos lo dejas a nosotros. Pensaba que tenía esta sensación de que hay a quien le interesa que lo profundo o el conocimiento más autoritario, más profundo, se deje en manos. ¿Sabes? Cuando alguien te enseña solo el fiqh, ya parece que sabe, no es un tonto, ¿sabes? Entonces les da como miedo, les daba miedo que el español empiece a tocar estos temas, ¿vale? Estos temas nos los dejas a nosotros.
porque claro, creamos una imagen en la gente que viene de que la autoridad final somos nosotros, ¿vale? El español te puede hablar un poco del adab, de akhlaq, de ética, de moralidad, de valores de conducta, Sí, pero sobrepase su línea un poco. Y yo sí que he visto a veces que cuando proyectos que ahora hago en mi página web, primero los quise hacer en alguna que otra mezquita, que son proyectos buenos, quiero decir, responder a preguntas, cosas sobre ateísmo, con las cosas que yo sé que están afectando a la gente de mi generación. sí, No, 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 era como, no, esto no es nuestro estilo. Sí que yo intentaba decir, pero bueno, hay que pensar en lo que está afectando a la nueva generación, más que tu estilo, yo lo respeto. Y a veces me da la sensación de que algunas personas tienen nostalgia, puede ser. Ellos, como migrantes que son y seres humanos, pues tienen nostalgia por algo y han querido reconstruir todas estas instituciones con su entendimiento del Islam, que les recuerde a su origen, con su madhab, y les sí. da también a ellos miedo, digamos. Me da la sensación de una pérdida de identidad. Es como que si viene este español y empieza a hablar en su idioma y a tocar temas profundos, eso a mí me quita mi mezquita. A veces me da esa sensación. Puede ser que exista ese elemento también de miedo por parte de la persona que va a perder una institución que le ayuda a preservar su identidad, porque esa persona también es una persona con sus problemas de identidad también. Vale. Yo lo dije así por encima antes, no quise meterme en el tema, pero hice un guiño a este tema, porque dije antes que algunas personas reacias a la introducción del árabe, pues lo dicen con buena intención y son la mayoría. Y dije, algunas personas que son minoría no lo dicen con tanta buena intención, sino es porque por intereses propios. Esos intereses propios es una pérdida de intereses que existe en este tema. Es decir, cuando se introduce el español, la persona que no tiene esa herramienta, pues cae en una redundancia, ya no es necesario, no es necesario. Vale, voy a decir dos cosas nada más. Acerca de esto, algunas personas confunden la autoridad, por un lado, y no tenemos ningún problema con la autoridad. Es decir, la autoridad viene del autor, ¿no? Es decir, que viene de una cadena de transmisión. Yo copio de un autor y un autor de otro. Es el mismo sistema que se sigue manteniendo en un doctorado hoy en día. Tú en un doctorado tienes que justificar de qué autores has traído todo. Tú no puedes traer nada de ti mismo, ¿no? Incluso el sistema de los doctorados, hoy en día es un sistema muy anticuado, por cierto, que el doctorando, el persona que está doctorando, no puede introducir ninguna idea de su propia mente. Tiene que siempre copiar, ¿no? Y justificar de dónde ha copiado todo. Entonces, esa autoría o autoridad, bueno, la podemos aceptar, aunque es criticable en sí, ¿vale? Pero, for the sake of argument, como dice, por no entrar en discusiones, la vamos a... por otro lado, no está la autoridad, sino está el afán de control. Está el afán por el poder, por el control, por el poder. Hay poder ahí, hay privilegio, ¿no? Privilegio social, privilegio económico, privilegio político, diferentes privilegios. Y yo puedo darte un ejemplo de esos privilegios con diferentes comunidades de España. Yo conozco el mapa de España, es decir, desde Madrid hasta Cataluña, hasta Comunidad Valenciana, hasta... conozco lo que hay. Entonces, cada comunidad tiene un privilegio. Las personas con comunidad, quiero decir, las personas en control, la autoridad, pero en el control también. Y al estar en control de unos privilegios, sean económicos, sean sociales, ¿no? De estatus, ya que estás en esa posición, te dan un estatus determinado dentro de la sociedad y de la comunidad. Sean privilegios políticos, porque esa comunidad religiosa tiene relaciones con cierto país, cierto tal, vale. Entonces son muchos privilegios. ¿Qué es lo que nunca interesa a
a alguien que está en una situación de privilegio, ¿qué es lo último que le interesa? Es el cambio. Es el cambio. Si una persona está en una posición confortable, cómoda, en su zona de confort, lo que le da miedo es el cambio. Le gusta que todo se mantenga estático. Estático. De ahí, y esta noción es una noción shaitanía, es una noción diabólica. ¿Por qué? Porque es una noción que viene de la nefs. Yo soy el que tiene que mantenerse. Y es una noción profundamente occidental. ¿Por qué? Fíjate en la palabra estado. Un estado viene de estático, que no cambia. Estado que ya el poder se ha mantenido. En árabe y en el Islam, la palabra ¿cuál es? Daula. La daula viene de dala, de cambiar. Dala en árabe es cambiar. El poder tiene que cambiar porque si no se estanca, y ese estancamiento lleva a la corrupción y lleva a lo que hemos mencionado del afán de poder, el afán de control. Vale, volviendo al tema, sin duda hay personas que son muy reacias, que tienen temor al cambio, temor a que se pierda esa situación estática y el temor a perder ciertos privilegios y ciertas ventajas que les da esa posición. Eso sí, son una minoría. La mayoría de la gente que están trabajando sobre el terreno, insisto, para que no se me entienda mal y se entienda que estoy acusando a gente, la mayoría de los hermanos y hermanas que están en las comunidades y están en las mezquitas, etcétera, son personas muy decentes, personas que se dejan la piel y muchas veces ponen de su parte para que salgan las cosas adelante. Entonces, hay que tener, yo creo, un análisis un poco más profundo. Podemos hablar muy largo y tendido de este tema. Yo he tocado solo la superficie. Pero una cosa con la que me gustaría también terminar esta conversación, además de lo que has mencionado de la innovación, que tenemos una lacra que es la falta de tres cosas. La falta de originalidad, la falta de creatividad y la falta de innovación, al fin y al cabo. Es decir, creatividad, originalidad, introducir cosas nuevas, lo que has mencionado, tú traes una cosa válida, una cosa nueva, etcétera, y te dicen, no, es que no puedes. ¿Por qué? Porque no es nuestro estilo, así no trabajamos, etcétera. Explícame, si yo lo voy a hacer incluso mejor. No todos actúan así. Alhamdulillah, tengo muchos ejemplos aquí que me han invitado, por ejemplo, a dar charlas los fines de semana con los niños o los jóvenes en las escuelas en español. Me meten en 4 horas que los niños están ahí, pues me meten de vez en cuando así media horita a hablar con ellos y así de una forma constante empezaron a ver unos frutos en un mes, es decir, un interés de los niños. No digo que yo les he dado algo, simplemente por hablar el español, simplemente por oír el Islam, las suras más fáciles del Corán, el Ikhlas, la sura del Kawthar, la sura del Fil, la sura, ¿no? Explicadas en español y contextualizadas con la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empiezan a pedir, no, es que queremos pasar más tiempo con eso, queremos aprender más en español. Hay un afán en los niños y en los jóvenes increíble, descomunal. Entonces hay una falta de innovación, de creatividad y de originalidad. Por eso digo, hay que reinventarse, hay que volver a hacer una lectura nueva de nuestra situación, de nuestro contexto, y hay que, esto lo introduzco casi al final, pero no por introducirlo al final sea el elemento menos importante, que no se me entienda así, sino que a lo mejor es el elemento clave, y por eso lo dejo al final. Son la introducción de nuestras hermanas, de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en la gestión de las instituciones? Wallahi, nunca he visto nadie más generoso, más dedicado, más... ¿qué quieres que te diga? Es que más activo que las mujeres. Muy activas, muy generosas. Hay que abrirles las puertas. Las mujeres
son la mitad de nuestra sociedad, las mujeres son la mitad de nuestra comunidad. Si eliminas, si anulas la mitad de un cuerpo, entonces tienes una parálisis parcial, ¿no? Estás paralizado parcialmente. Tienes que reactivar la otra mitad para poder moverte bien y poder pensar bien. No puedes pensar con la mitad de tu mente, con un hemisferio. Estamos pensando con un hemisferio. Como sabemos, los dos hemisferios de la mente, cada uno tiene una función. Uno es mucho más matemático, más sistemático, más cuadricular, y otro es mucho más creativo, mucho más... Esa creatividad que echamos en falta, esa innovación que echamos en falta, esa imaginación que echamos en falta, ¿sabes a qué se debe? A que anulamos las mujeres. Anulamos la parte del cerebro que es creativa, que es femenina, que es... ¿no? Entonces, si tú anulas a las mujeres, has matado la mitad del pensamiento islámico, la mitad del pensamiento humano, y por lo tanto, como comunidad musulmana, sé que va a tardar, sé que, espero que no tarde mucho, pero sé que va a costar cambiar algunas mentalidades, va a costar una generación, es decir, hay una generación que no va a cambiar, que solo al pasar esa generación y venir otra generación, pues va a cambiar, inshallah, la situación, y solo va a cambiar gracias a las mujeres. Una cuestión más, por favor, y es, hay una noción y un discurso fatalista y un discurso derrotista que dice lo siguiente, dice, no, es que los que han construido las mezquitas son los mayores, son nuestros padres, etc. Por supuesto, jazahumullahu khairan, pero te dicen, no, es que si le pasamos esto a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, las mezquitas que nosotros hemos comprado y hemos construido con millones de euros, las van a dejar, las van a abandonar y las van a vender, incluso, te dice alguno por ahí. Hace una semana, una Instagramer, creo, una chica, ha rescatado una mezquita simplemente haciendo un llamamiento a sus seguidores para que donen, y rescató una mezquita no sé si de Barcelona o Cataluña, no sé dónde, y donó una cantidad bastante importante de dinero para que esa mezquita salvase el cierre y evitase el cierre. Entonces, no hay que ser fatalistas, no hay que ser pesimistas y oscurantistas. Tenemos que tener fe en los jóvenes, tener fe en las generaciones venideras, porque son generaciones llenas de generosidad, llenas de bien, llenas de solidaridad y de empatía, y llenas de Allah, llenas de amor a Allah subhanahu wa ta'ala, llenas de amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de ellos y acepte de ti y acepte de todos los que se esfuerzan en este camino, especialmente a nuestros mayores, a las personas que llevan las mezquitas. Les debemos muchísimo, les debemos ante todo respeto, les debemos muchísimo apoyo y muchísima consideración, porque son personas que han llevado a cabo una gran labor en un tiempo que la situación en España era muy distinta, en los años 80, en los años 90. Otro gallo cantaba entonces, y ellos aún así, alhamdulillah, pues se esforzaron para darnos este legado, y nosotros tenemos que seguir adelante con él y no abandonarlo. Y, insisto, ya que me he salido del tema, insisto que para avanzar, Killer App, la aplicación mortal, la aplicación que acaba con los problemas, inshallah, es la lengua, es el idioma español. Con todo respeto al catalán, idioma entre los idiomas. Con todo respeto al valenciano, al euskera y al gallego, que son idiomas cooficiales aquí en España, pero el idioma que nos une como nación es el español, y es el que une a todos los musulmanes de España, y es el idioma sobre el cual tenemos que apostar, aunque las apuestas sean haram y... ¿no? Barakallahu. Has mencionado esto de las mujeres. Algunos de los directos que tengo la semana que viene son con hermanas, y pensaba tratar con ellas este tema, porque a mí me ha llamado la atención que siempre que viajo, doy conferencias,
vienen 3 o 4 hombres, chavales, y bien y tal, pero luego vienen el doble de mujeres, y una diferencia interesante es que ellas siempre toman nota. Y luego siempre hacen preguntas más inteligentes. El otro día lo hablaba con un hermano que también está haciendo da'wah. Nos preguntábamos, ¿por qué esta gran diferencia? Y a mí me sorprende que esta parte, que, o sea, espiritualmente parece ser más avanzada, no sé, por algo de la naturaleza diferente en el hombre y la mujer, parece que la mujer suele tener más es más dedicada a esto. Pero sin embargo, luego cuando miras las instituciones, curiosamente no están. Y no me da la sensación de que su ausencia sea voluntaria o sea autoimpuesta. Es decir, que aquí, de igual modo que hay instituciones que apartan el español o apartan lo español, también parece estar habiendo un esfuerzo por hacer que la autoridad sea siempre masculina, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que abordaré a lo largo de esta semana, con otras semanas. Decir una cosa, a mí no me importa decir las cosas tal y como son. Quien me quiera quemar como holocausto, ¿no? que me queme. Yo soy una persona que dice lo que piensa y las mujeres, es verdad, por cuestiones culturales a veces, de una visión machista, tal, pues la mujer ve como algo malo ir a la mezquita, etcétera, ¿no? Pero una cosa es que hay jóvenes y mujeres ya mayores que son muy activas y esas mujeres quieren ir a la mezquita, quieren involucrarse. Yo conozco en mi entorno muchísimas mujeres que tienen mucho que dar, mucho que ofrecer y mucho más conocimiento que muchos hombres. Tienen conocimientos por haber estudiado diferentes áreas, como por ejemplo, yo no necesito en la mezquita, en la gestión de una junta de la mezquita, no necesito a alguien con estudios islámicos. Necesito a alguien que sabe gestionar una empresa, por ejemplo. Por ejemplo. Alguien que ha estudiado ADE, administración ¿no? Entonces, alguien que ha estudiado eso, es lo que necesito para la gestión de una entidad. Ahora bien, la gestión del aspecto espiritual dentro de la mezquita, etcétera, es para el imán y para las personas de conocimiento. Eso sí, no han estudiado ADE, tienen que estudiar otra cosa. Tenemos que poner a la gente adecuada en el lugar adecuado. Creemos que todo vale para todo y no, hay que tener una visión de empresa, casi de entidad. Sí, pensar desde un punto de vista institucional. Lo que nos falta es la institucionalización del trabajo islámico en España. Volviendo a las mujeres, esas mujeres que conozco que tienen mucho que dar, mucho que ofrecer, se les ponen trabas. Para empezar, la primera traba que tienen es que no hay espacio para las mujeres. Hay mezquitas que no tienen lugar para las mujeres. Y bueno, esto lo digo yo en las propias mezquitas. Yo cuando voy a dar charlas en las mezquitas les pongo verdes a veces. ¿Por qué? Porque me gusta decir las cosas a la cara. Eso de ocultar y poner la suciedad por debajo de la alfombra, creo que se acabó ya, porque se está amontonando demasiado ahí. Entonces, lo que tenemos es que empezar a hablar. La campaña que hemos lanzado de Así Entendemos Todos, hashtag Así Entendemos Todos, es una campaña inicial, por supuesto vamos a retomarla, pero es una campaña para decir el silencio ha acabado. Tenemos que alzar la voz, tenemos que decir las cosas a la cara, con respeto, eso sí, con aprecio, porque estamos hablando a nuestros hermanos, estamos hablando a nuestros mayores, con respeto, con aprecio, porque con el respeto y el aprecio y el cariño es como logramos las cosas. Simplemente para terminar, algunos jóvenes tienen mucho ímpetu y mucho enfado, a veces justificado, a veces no, y no saben hablar, no saben transmitir estas causas justas. Es una causa justa, pero si la transmites desde el rencor, desde el enfado, desde el desprecio, no vas a conseguir absolutamente nada. Tienes que sentarte con la persona en cuestión, primero hablar de la gran labor que está llevando a cabo y luego decirle, Barakallahu fik,
que Allah subhanahu wa ta'ala acepta de ti, pero tengo una observación, esto y esto y esto y esto, y te lo digo a la cara, y Barakallahu Fik, vamos a colaborar como hermanos y hermanas para sacar adelante este carro y empujar, inshallah, hacia adelante y avanzar todos juntos, porque desde el rencor y desde el odio y desde la confrontación nunca vamos a lograr nada. Es lo que has dicho tú de la rahma, que es la esencia del mensaje. La rahma es el envoltorio y es el contenido al mismo tiempo, y por eso tenemos que recuperar esta conversación, este diálogo acerca de la lengua, y está conectado de una forma o de otra a la innovación y la introducción del impulso femenino en el trabajo islámico en España en concreto y en Occidente en general. Pues nada más que añadir, hermano. Barakallahu Fik. Pues Barakallahu Fik. Lo vamos a dejar por aquí para que la gente descanse y haga algo, rece o haga lo que tenga que hacer. Y ya, pues nada, ya hablaremos para otro directo algún día, ¿vale? Nos vemos en mi cuenta el próximo directo. Cuando Y quiera. hablamos Me lo dices cuando quiera, ¿vale? Muchísimas gracias a las personas que nos han seguido y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de todos. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Será guardado y lo pondré en YouTube, ¿vale? Lo digo. Perfecto. Sí, tú hágalo y inshallah lo compartimos. Barakallahu fikum. Perfecto. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum a todos, ¿eh? Salam alaikum.